Con estas matrices nosotros vamos a poder realizar diferentes operaciones. Por ejemplo, vamos a poder realizar operaciones como la suma de matrices, multiplicación de una matriz por un escalar, producto entre matrices, la potencia de una matriz, la transpuesta de una matriz y la inversa de una matriz. Todas estas operaciones las vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. Y vamos a empezar por la suma de matrices. La suma de matrices se obtiene de sumar los elementos homólogos de las matrices dadas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo dos matrices, A y B, de tamaño m por n cada una, nosotros vamos a poder obtener como resultado una matriz C que se va a obtener de la suma de estas dos matrices, A y B. ¿De qué forma vamos a obtener esta matriz C? De la siguiente manera, la matriz C va a estar compuesta por todos los elementos C y J. Recordamos que una forma de definir una matriz genérica era esta, tal que para todos los I, para los J, recordamos que son los tanto I como J son los subíndices que hacen referencia a la posición de la fila y de la columna de cada elemento. Cada uno de estos elementos de la matriz C, cada elemento C y J, lo vamos a obtener de sumar los elementos homólogos de la matriz A con los de la matriz B. Entonces, si tenemos las matrices, acá ya mostrando todos los elementos de la matriz A y la matriz B, recordando siempre que ambas matrices son de tamaño m por n. ¿A qué hacemos referencia con esto? Que para poder hacer la suma de matrices tenemos que verificar, antes que nada, que sean de igual tamaño, porque nosotros vamos a estar sumando los elementos homólogos. Por ejemplo, en este caso, el elemento A de la posición 1, 1 se va a sumar con el elemento B de la posición 1, 1. Por lo que vamos a obtener un elemento C en esa misma posición. A esto hacemos referencia con sumar los elementos homólogos de la matriz A y B. Si lo vemos con un ejemplo, tenemos la matriz A, la matriz B y vamos a obtener como resultado una matriz C, donde lo primero que analizamos es el tamaño para saber si se puede o no realizar esta suma. Si nosotros vemos, el tamaño de la matriz A es 2 por 2, el tamaño de la matriz B es 2 por 2, por lo tanto sabemos que el resultado va a ser 2 por 2. Entonces ahora pasamos a hacer la suma de los elementos homólogos. 10 menos 6 me va a dar 4 y se va a ubicar en la misma posición de la matriz C. Lo mismo pasa con todos los otros elementos. Por ejemplo, este tiene posición 1, 2. Este tiene posición 1, 2, ¿sí? Primera fila, segunda columna. Si lo sumamos, 0 más 3 me va a dar como resultado 3 y se va a ubicar en la misma posición de la matriz resultante. Lo mismo pasa con el otro elemento. El menos 4 está en la posición ahora 2, 1 porque corresponde a la fila 2, columna 1. Se suma con el elemento de la misma posición de la matriz B, 2, 1. Entonces tenemos menos 4 más 1 nos da como resultado menos 3 y se coloca en la misma posición 2, 1, segunda fila, primer columna. Y lo mismo con el último elemento que corresponde a la posición 2, 2, segunda fila, segunda columna. 5 menos 7, ¿sí? Que este está en la posición 2, 2, nos da como resultado menos 2 y que se ubica también en la posición 2, 2. De esta forma podemos realizar la suma de matriz. En la siguiente operación, que es la multiplicación de una matriz por un escalar, vamos a decir que el producto de lambda por A, lambda hacemos referencia al escalar, este que vamos a estar multiplicando por A, va a ser otra matriz de la misma dimensión que A, ¿sí? Recuerdan recién que dijimos que cuando sumamos dos matrices, primero teníamos que verificar el tamaño, en que tenían que ser del mismo tamaño, y vamos a tener como resultado otra matriz del mismo tamaño. En este caso pasa lo mismo. Nosotros podemos tener cualquier matriz A de cualquier tamaño, de cualquier orden, m por n, y un escalar que, como dije recién, este escalar lo representamos con la letra lambda, que pertenece a los reales, al conjunto de los reales. Entonces, dada cualquier matriz A y un escalar que pertenece a los reales, nosotros podemos obtener una matriz
B que surge de la multiplicación de ese escalar por la matriz A. ¿Y cómo obtenemos los elementos de esa matriz B? Para todo I y para todo J, todos los elementos B y J, quiere decir todos los elementos de esa matriz B, se van a obtener multiplicando a ese escalar por todos los elementos de la matriz A definida anteriormente. Analizamos esto con un poquito más de profundidad. Tenemos el escalar que multiplica a nuestra matriz de orden m por n. El resultado de esta multiplicación va a ser multiplicar este escalar por cada uno de los elementos, ¿sí? Por todos los elementos de la posición IJ. Fíjense en que acá estamos empezando por el primero, posición 1, 1, pero vamos a ir multiplicando todos. Y vamos a tener como resultado esta matriz B, donde todos los elementos de la matriz B son todos los elementos de la matriz A multiplicado por ese escalar. Si observamos, esta matriz resultante B es de igual tamaño a la matriz original A. Si vemos esta operación en un ejemplo, fíjense en que nuestro escalar es menos 2. Vamos a multiplicar menos 2 por la matriz A que tenemos acá definida, que esta matriz A, si la analizamos, es de orden 2 por 3, ¿sí? El tamaño es 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Si nosotros hacemos esta multiplicación, menos 2 por A, vamos a ver que se obtiene a partir de multiplicar este menos 2, ¿sí? Que es el escalar, por cada uno de los elementos de mi matriz A. Este 1 lo multiplicamos por menos 2 y obtengo el nuevo elemento de la matriz resultante, menos 2. Así con todos los elementos de la matriz A. 2 por menos 2, ¿sí? Multiplicamos 2 por menos 2, me va a dar menos 4. ¿Sí? Después, menos 2 por menos 2 me va a dar 4. Después seguimos con los otros elementos de la otra fila. 3 por menos 2 me va a dar menos 6. Menos 1 por menos 2 me va a dar 2. 0 por menos 2 me va a estar dando 0. ¿Sí? De esta forma nosotros multiplicamos a la matriz A por el escalar menos 2 y obtenemos nuestra matriz resultante del mismo tamaño que la matriz original. Tenemos casos especiales en esta operación, por ejemplo, cuando el escalar por el que vamos a multiplicar es 1. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos el escalar 1 por la matriz A? Tenemos como resultado la misma matriz, ¿sí? Porque vamos a multiplicar a todos estos elementos por 1 y tenemos como resultado la misma matriz. Entonces podemos decir que el escalar 1 es el elemento neutro en la multiplicación de una matriz por un escalar, porque no la está modificando. Entonces recordamos siempre que esta es una de las propiedades, ya la vamos a ver escrita más adelante, que el escalar 1 es el elemento neutro en esta operación. ¿Qué pasa cuando el escalar que multiplica a una matriz es menos 1? Si nosotros multiplicamos a la matriz A por este menos 1, fíjense en que tenemos la misma matriz con todos los mismos elementos, pero con los signos opuestos. Podemos decir entonces que cuando la matriz A se multiplica previamente por menos 1, por el escalar menos 1, se denomina la matriz opuesta de A y se simboliza con menos A. No hace falta poner el 1, se puede simbolizar con el signo menos y la letra de la matriz. Otro caso que podemos observar con esta operación es que si tenemos una matriz A multiplicada por el escalar 1 y otra matriz B cualquiera multiplicada por menos 1 y nosotros queremos sumar estas dos matrices, ¿sí? La A multiplicada por 1 y la B multiplicada por menos 1, nosotros sabemos que a la matriz B multiplicada por menos 1 es la matriz opuesta. Entonces, esta suma que tenemos acá, que sumamos esta matriz y esta, que están previamente multiplicadas, se nos va a transformar en una resta, ¿sí? Porque sabemos que esta operación nosotros obtenemos acá la matriz opuesta de B, que es menos B, ¿sí? Y al multiplicar A por 1 se mantiene la misma matriz porque no se modifica, dijimos que el 1 era el elemento neutro. Entonces se transforma
esta suma en una diferencia. Entonces podemos denominarla como la matriz diferencia de A y B. De acá nace esta operación de resta entre matrices. La siguiente operación es el producto entre matrices. Ahora, si tenemos dos matrices, A de orden o de tamaño M por L y otra matriz B de tamaño L por N, vamos a definir el producto entre estas dos matrices ¿sí? Como una matriz C que va a ser resultante de A por B. ¿Cómo se obtiene esta multiplicación? Todos los elementos de la matriz resultante C, todos los elementos C y J, tal que para todos los I y para todos los J, de modo que cada uno de estos elementos de C lo vamos a obtener con la sumatoria de la multiplicación de los elementos A y K por los elementos B, K, J. ¿Qué significa todo esto? O sea, el I, nosotros sabemos que hacemos referencia a los elementos de la fila I en la matriz A, y K estamos haciendo referencia a los elementos que van de 1, K se inicializa en 1 hasta L. Y vamos a multiplicar a estos elementos A por los elementos B de KJ. Entonces, ¿qué significa toda esta expresión? Que cada elemento de la matriz resultante, C, cada uno de esos elementos, se va a obtener al realizar el producto punto del vector fila iésimo de la matriz A por el vector columna Jésimo de la matriz B. Vamos a ver paso a paso qué significa todo esto que nos está diciendo la definición del producto matricial, que a cualquier libro que vayan lo van a encontrar de esta forma y por ahí se complica un poco entender qué significa esto. Lo vamos a ir analizando paso a paso para que podamos entender a qué hacemos referencia con esta definición de producto entre matrices. Antes que nada, para poder multiplicar la matriz A por la matriz B, estas matrices tienen que ser conformables. Antes de empezar a realizar cualquier operación, tenemos que verificar que las matrices sean conformables. ¿Qué significa que las matrices sean conformables? Que para poder realizar el producto de A por B, la cantidad de columnas de A debe ser igual a la cantidad de filas de B. Lo vamos a analizar muy detenidamente con este ejemplo, ¿sí? Nosotros dijimos que teníamos la matriz A de orden M por L y la matriz B de orden L por N. Recuerden que cuando yo hablo de orden, hablo de la cantidad de filas y de columnas que tiene cada matriz. En la matriz A, M hace referencia a la cantidad de filas y L a la cantidad de columnas. En la matriz B, L hace referencia a la cantidad de filas y N a la cantidad de columnas. Entonces, vamos a analizar un poquito cómo tienen que ser los tamaños de las matrices para considerarlas conformables. De la misma forma que nosotros dijimos que para realizar la operación suma, las matrices debían ser del mismo tamaño, en este caso, las matrices, para poder multiplicarlas, tenemos que analizar lo siguiente, que la cantidad de columnas de la primera matriz, en este caso que es A, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz, en este caso es B. Si esto se cumple, ¿sí? Si la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda, podemos decir que las matrices son conformables y se puede realizar el producto entre estas dos matrices. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer el producto de A por B que de B por A, ¿sí? Nosotros tenemos A por B, en este caso, no es lo mismo, voy a decir que es distinto, de realizar la operación B por A, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no se cumple la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices. Bien, ¿qué pasa? Nosotros con esto podemos decir se puede realizar el producto matricial. Analizando el tamaño de cada una de estas matrices también podemos conocer el tamaño de la matriz resultante, que de dónde sale. La matriz resultante va a tener la misma cantidad de filas de la primera matriz, en este caso la matriz A, por la cantidad de columnas de la segunda matriz, que en este caso es la matriz B. Entonces, yo sé que si las matrices son confortables, ¿sí? Se cumple esto, yo sé que voy a tener como resultado otra matriz donde el tamaño va a ser
la cantidad de filas de la primera matriz, que es M, por la cantidad de columnas de la segunda matriz. Yo ya sé hasta acá si puedo o no realizar el producto entre estas dos matrices y si puedo, cuál va a ser el tamaño de la matriz resultante. Ahora bien, vamos a analizar un poquito mejor lo que decía esta definición, que todos los elementos de la matriz resultante se van a obtener realizando el producto del vector fila I por el vector columna J de B. Si nosotros tenemos dos matrices A de orden M por L y B de orden L por N, como analizamos recién, nosotros sabemos que la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. Podemos realizar esta operación. Lo que nos dice la definición del producto matricial es que vamos a estar multiplicando todas las filas I de la matriz A por todas las columnas J de la matriz B. De esta forma nosotros nos vamos a obtener cada elemento C y J a partir del producto escalar de estos vectores. El vector fila de la matriz A por el vector columna de la matriz B. ¿Sí? Esto es analizándolo en forma general. Vamos a estar multiplicando los elementos homólogos de cada vector. En este producto escalar entre dos vectores, ¿cómo vamos a hacer la operación? Es este primer elemento lo vamos a estar multiplicando por este primer elemento de la columna, ¿sí? Y obtenemos así el primer término de esta sumatoria, ¿sí? Entonces hacemos este elemento I1 por el elemento B1J, ¿sí? Más ahora el segundo, I2 por el segundo elemento que es B2J, y tenemos el segundo término de esta suma, y así con todos hasta llegar al último que es A y L por el último elemento de B que es LJ. Esta suma de todos estos términos van a estar representando a mí esta sumatoria que nosotros encontramos acá en la definición. Entonces esta sumatoria hace referencia a la multiplicación de cada vector fila I que pertenece a la matriz A por cada vector columna J de la matriz B. Para entender aún más toda esta operación, vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos dos matrices, A y B, esta matriz A de tamaño 1 por 2, una fila, dos columnas, y esta matriz B de tamaño 2 por 3, dos filas, tres columnas. Lo primero que teníamos que analizar era ver si estas matrices son conformables, ¿sí? Si el número de columnas de la primera matriz era igual al número de filas de la segunda matriz, nosotros decíamos que las matrices eran conformables. Entonces íbamos a poder realizar la operación, ¿sí? Y otro dato que nosotros podíamos conocer a partir de estas dos matrices que vamos a multiplicar es conocer el tamaño de la matriz resultante, que se iba a dar por la cantidad de filas de la primera por la cantidad de columnas de la segunda. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Si lo podemos ver acá, que la matriz resultante C va a ser de tamaño 1 por 3. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces que primero se puede realizar la operación A por B, porque acá chequeamos que las matrices eran conformables. Y segundo, conocemos que el resultado va a ser de tamaño 1 por 3. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener una fila con tres columnas, por lo que quiere decir que tenemos tres elementos. El elemento C11, C12, C13, acá quedó mal, pero es C13, que hace referencia a la primera fila, tercera columna. ¿Cómo encontramos cada uno de estos elementos? Como dijimos recién en la definición, multiplicando cada vector fila de la primera matriz por cada vector columna de la segunda matriz, que hace referencia a B. Si nosotros vemos, el primer elemento de esta matriz resultante, C11, se va a obtener de multiplicar la primera fila de la matriz A por la primera columna de la matriz B, ¿sí? Si nosotros miramos acá, tenemos la fila, este vector hace referencia a la fila 1, ¿sí? De la matriz A, y esta columna hace referencia a la columna
1 de la matriz B. Entonces, si hacemos esta multiplicación, decimos 1 por 3, ¿sí? Que está expresado acá, más menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1 que está acá. Entonces tenemos como resultado 5. Nuestro primer elemento de la matriz, que es este, va a tomar el valor de 5. ¿Sí? Vamos a analizar el segundo elemento, que el subíndice nos va a estar indicando las filas y las columnas que tenemos que multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar la primer fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B. Si nosotros analizamos, tenemos la primera fila y ahora pasamos a multiplicar por la segunda columna de la matriz B, ¿sí? Porque este subíndice nos indica la columna de la segunda matriz. Entonces, si hacemos esta multiplicación, de la misma forma que recién, tenemos 1 por 2, ¿sí? Recordamos 1 por 2, más menos 2 por 4. ¿Sí? Tenemos como resultado menos 6, que es el valor que va a tomar este segundo elemento. Y el último elemento se va a obtener multiplicando la primera fila de la matriz A por la tercera columna de la matriz B. Entonces, si operamos esa multiplicación de estos dos vectores, nos da como resultado menos 1, que es el valor que va a tomar ese elemento ese. Entonces, el resultado de esta multiplicación va a ser 5, menos 6 y menos 1. Esta sería la matriz resultante de esta operación. Por ahí se torna muy tedioso hacer todas estas operaciones. Una forma un poco más estructurada de realizar esta operación, ubicamos en una grilla a la primera matriz que vamos a multiplicar. En este caso, acá tenemos la matriz A. La multiplicamos siempre la primera aquí abajo. Y la segunda, en este caso esta que es la matriz B, la ubicamos acá arriba de la grilla. Y entonces nosotros vamos a poder hacer de una forma más práctica esta multiplicación, donde cada fila de A se va a ir multiplicando por cada columna de B y vamos a ir obteniendo los elementos de nuestra matriz C. Si vemos la operación con esta estructura en el ejemplo que estábamos observando recién, tenemos lo siguiente: la primera fila por la primera columna me va a estar dando como resultado el primer elemento. ¿Sí? Recuerden siempre que este primer elemento se multiplica con el primer elemento de la columna, ¿sí? Se multiplica y después se suma este elemento con este segundo elemento. Esta primera fila la multiplico por la segunda columna y obtengo el 6. Después esta misma fila por la segunda columna y obtengo el otro elemento que es menos 1. De todas estas operaciones que estuvimos viendo, podemos deducir distintas propiedades a raíz de ellas. Antes que nada, considerando los escalares lambda, lambda 1, lambda 2 y las matrices A, B y C, en todo su caso vamos a considerar que el tamaño permite realizar las operaciones y vamos a considerar a la matriz O como la matriz nula. Vamos a determinar las distintas propiedades que cumplen todas estas operaciones. En primer lugar, con respecto a la suma, se cumple la ley conmutativa. Es lo mismo hacer la suma de A más B que B más A. En cuanto a la suma, también se cumple la ley asociativa. Si tenemos una suma de 3 matrices, es lo mismo realizar primero la suma de A más B y luego le sumamos C, que realizar la suma B más C y después sumársela a la matriz A. Se cumple la ley asociativa. Haciendo una combinación de las sumas de matrices y la multiplicación por un escalar, podemos decir que se cumple la ley distributiva para la suma, ¿sí? Con respecto a este escalar. A partir de esta operación, podemos distribuir y hacer el escalar por la matriz A más el escalar por la matriz B, o si tenemos una suma previa de escalares, podemos realizar la suma previa o distribuir y hacer el escalar 1 por la matriz A
sumado al escalar 2 por la matriz A. Se cumplen las leyes distributivas para la suma. La existencia del elemento neutro para la suma, si nosotros sumamos a una matriz A otra del mismo tamaño, pero esta es la matriz nula, vamos a obtener la misma matriz A. Entonces, en la suma de matrices, el elemento neutro va a ser la matriz nula. La existencia del elemento inverso aditivo u opuesto de la suma, la matriz opuesta de A va a ser aquella que sumada a A me va a dar la matriz nula. Entonces vamos a considerar menos A en la matriz opuesta del tamaño de A. La existencia del elemento neutro para la multiplicación por un escalar, lo vimos también anteriormente, que es el escalar 1. Si yo multiplico 1 por la matriz A, vuelvo a obtener la misma matriz A. No altera a esta matriz. Por lo tanto, el escalar 1 va a ser el elemento neutro. La obtención de la matriz nula, ¿en qué casos podemos obtener la matriz nula? En el caso que el escalar sea 0, ¿sí? Porque va a multiplicar a todos los elementos de la matriz y se van a hacer 0, o bien cuando esa matriz A es la matriz nula, multiplicada por cualquier escalar, voy a obtener como resultado la matriz nula. La existencia del elemento neutro para la multiplicación entre matrices, que si multiplico la matriz A por la matriz identidad, vamos a volver a obtener esa matriz A. Por lo tanto, nosotros a la matriz identidad la consideramos como el elemento neutro en la multiplicación entre matrices, porque no altera a esa matriz. Leyes distributivas para la multiplicación entre matrices se cumple si nosotros tenemos una suma previa de matrices, podemos hacer la distribución de esta forma. La ley asociativa para la multiplicación de matrices, si tenemos una multiplicación de 3 matrices, podemos hacer la multiplicación de las dos primeras, luego por la tercera, o hacemos primero la multiplicación de las dos últimas y luego la multiplicamos por esta primera. En este caso se cumple la ley asociativa para la multiplicación de matrices. Y la ley asociativa para la multiplicación por un escalar también la podemos observar, que podemos hacer previamente la multiplicación de los escalares y luego multiplicarla por la matriz, o multiplicarla por la matriz y luego volver a multiplicarla por el primer escalar. La existencia del elemento absorbente en la multiplicación de matrices, podemos ver que si a una matriz A la multiplicamos por la matriz nula, o la matriz nula la multiplicamos por la matriz A, siendo A una matriz cuadrada, y la matriz nula del mismo tamaño que esa matriz A, vamos a obtener como resultado la matriz nula. Por lo tanto, la consideramos como el elemento absorbente. La existencia de divisores propios de 0 hace referencia a que si tenemos dos matrices A distinta de 0 y B distinta de 0, podemos llegar a tener que la multiplicación de estas dos matrices nos den como resultado la matriz nula. ¿Sí? Entonces, el producto de dos matrices no nulas nos pueden dar como resultados una matriz nula. Otra operación que nosotros podemos realizar con matrices es la potencia de una matriz, que se define en términos de la multiplicación de matrices consigo mismo con un número finito de veces. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una matriz cuadrada, ¿sí? Primero tenemos que corroborar que la matriz tenga el tamaño n por n, que sea cuadrada, para poder aplicar la potencia. Y es posible, al ser cuadrada la matriz, es posible realizar la multiplicación consigo misma n veces, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz A que es cuadrada elevada a la n, a la potencia n, nosotros podemos multiplicar a tantas veces como lo indique la potencia. Si lo vemos con un ejemplo, tenemos la matriz A elevada a la quinta potencia. Lo vamos a relacionar entonces
a esta operación multiplicando la matriz A 5 veces. Si vemos con un ejemplo concreto, la matriz A, en este caso, de orden 2 por 2, ¿sí? 2 filas por 2 columnas. Queremos resolver esta operación, que es la matriz A elevada a la quinta potencia. Vamos a ver cómo vamos a ir operando, vamos a ir multiplicando las matrices para llegar a la matriz elevada a la quinta potencia. Por ejemplo, en este primer caso, nosotros hacemos la primera multiplicación, A por A, nos da como resultado A al cuadrado, ¿sí? Al multiplicar A por A, tenemos como resultado A al cuadrado. Si este A al cuadrado lo volvemos a multiplicar por A, ¿sí? Tenemos como resultado A al cubo, ¿sí? Esta A al cubo la volvemos a multiplicar otra vez por la matriz A, obtenemos A elevada a la cuarta potencia, A elevada a la cuarta potencia. Si volvemos a multiplicarla por A, obtenemos A elevada a la quinta potencia. Así que esta es la matriz que nosotros estábamos buscando en esta operación. Por la propiedad asociativa, que es una de las propiedades que estuvimos nombrando recién, es lo mismo si nosotros, por ejemplo, encontrábamos A al cuadrado, lo multiplicábamos por A al cuadrado y ese resultado lo volvíamos a multiplicar por A. O si hacíamos A al cubo por A al cuadrado, también nos iba a estar dando A a la quinta. Otra operación es la transpuesta de una matriz. Transponer significa intercambiar una fila por una columna. Comúnmente se escribe con el superíndice D, que hace referencia a la transpuesta. Si tenemos una matriz A de orden m por n, su transpuesta la vamos a encontrar haciendo el intercambio de filas por columnas. Y la vamos a simbolizar con el superíndice T haciendo referencia a transpuesta. Y el tamaño ahora nos va a quedar intercambiado. Lo que teníamos como filas, en esta nos va a quedar como columna, y lo que teníamos como columnas, acá nos va a quedar como filas. ¿Lo vemos con un ejemplo? Si tenemos esta matriz y la llamamos matriz A de orden 3 por 2, porque tenemos 3 filas y 2 columnas, y queremos encontrar su transpuesta, vamos a intercambiar las filas por columnas. Entonces, si yo tengo esta fila acá, ahora lo voy a pasar a esta fila a una columna, ¿sí? Si yo tengo esta otra fila acá, la vamos a pasar ahora a otra columna, y esta última fila la vamos a pasar a esta última columna. Entonces, todas las filas de esta matriz se transforman en columnas de la transpuesta. ¿Qué pasa? Nosotros ahora tenemos como resultado esta matriz que es de orden 2 por 3, ¿sí? Porque tenemos ahora 2 filas y 3 columnas. Intercambiamos, que en un principio eran 3 filas por 2 columnas, ahora tenemos 2 filas por 3 columnas.